Gloria a Dios, hermanos. La paz de Dios. Alabe al Señor. Ahora que he estado analizando y de los que nos dormimos, no es la culpa de nosotros los que nos dormimos, es la culpa del que está al lado de nosotros, que no grita gloria a Dios. Lo que si gritara a Dios no nos dejarían dormir. Entonces, hermanos, diga gloria a Dios, porque usted es el culpable de que uno se duerma. Usted es, hermano, no es uno. Entonces analícelo, tómelo. Gloria a Dios. Estamos aquí hoy gozosos porque hoy estamos con el Señor. Yo estaba un poco afligido. Yo estaba afligido porque en la comida no me fue satisfactoriamente bien, pero le decía al Señor, ¿con qué cara me voy a presentar ahí con los hermanos? Dios Santísimo, si estoy afligido. Y me dice el Señor, si vas a tener más oportunidades, no te preocupes. Y dije, bueno, Señor, entonces yo vengo con ese gozo, aunque yo sé que mil disculpas, hermana Noemí, yo sé que les debo una disculpa. Discúlpenme, hermanos, mi descuido, un poco de atención, pero espero muy pronto recuperarme. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Vamos a hacer, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé de su presencia, nos dé de su gozo, de su sabiduría. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, pon en mis labios, pon en mi boca ese fuego, Señor, y pon en los oídos de mis hermanos y en su corazón ese anhelo, Padre Santo, de escuchar tu palabra, Señor, Padre mío. Señor Todopoderoso, utilízame, Señor, Padre Santo, utilízame para dar un mensaje, Señor Dios Santísimo, que llegue ese mensaje a los corazones, que reconforte, que redarguya, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Permíteme servirte, Señor, permíteme ser fiel, Padre Santo, a tu presencia, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y así, hermanos, como estamos todavía de pie, les voy a pedir que si me ayudan, si alguien me puede ayudar, vamos a leer la palabra del Señor de este tema. ¿Sí? Vamos a leer Lucas capítulo 7, hermanos. Lucas 7. Gracias, hermano. Gloria a Dios. El capítulo de Lucas 7. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 36 al 50. Y de eso solamente quiero resaltar el versículo 38. Pero vamos a leer Lucas 7, del versículo 36 al versículo 50. Cuando tengan ya su lectura, dan gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y las enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y ninguno de ellos, no tenía ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Y los que estaban sentados juntamente, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra del Señor. Esta parábola, hermanos, creo que ya la han escuchado varias veces. Voy a tratar de que Dios les dé algo, otra cosa diferente, que les dé un mensaje que a ustedes les corresponde. Miren, hermanos, la gente de allá afuera, la gente que está allá, la que pasa, nos considera unas personas, piensan que los que estamos aquí adentro somos hipócritas, fanáticos, locos o a veces santos. El día que hubo las votaciones, el día 2 de junio, había un señor ahí enfrente, un señor ya grande, ya canoso, y él traía su camisa del Partido Verde y estaba en la calle y haciéndole la promoción al partido para que todos los que votaran, para todos los que pasaran votaran por el Partido Verde. Y entonces a todos les decía, pero cuando volteaban para acá les hacía. Y yo les decía, sí, estamos locos. Entonces hay gente que nos considera que estamos locos, que estamos fanáticos, o hay otra gente que considera que somos santos. Y entonces esos pensamientos hacen que la gente se aleje. Entonces dice, no, pues yo no estoy loco, yo estoy cuerdo, yo estoy bien, o yo estoy bien portado, yo no tomo, no fumo, soy un hombre de una sola mujer, soy buen padre, soy buen hijo, buen hermano. Yo no necesito de Dios, no necesito de su gracia. Entonces eso no le permite que se aleje. Y hay otras personas que se consideran muy pecadoras que dicen, con mi pecado, ¿cómo voy a entrar yo? A lo mejor Dios no me puede perdonar. Y es lo que piensa la gente de allá afuera, hermanos. Y eso es lo que hace que ese pensamiento se aleje, se retire realmente de lo que es Dios. Entonces, nuestro trabajo es salir, dar testimonio de este evangelio del Señor, dar testimonio de que el Señor es un Dios vivo y que está con nosotros. Entonces, pero hermanos, eso es lo que piensan allá afuera la gente. Nosotros aquí adentro como iglesia, ¿qué pensamos nosotros dentro de nosotros mismos, hermanos? ¿Qué decimos de nosotros mismos? Realmente nosotros hablamos entre sí y también hay cierta murmuración, hermanos, entre nosotros. Porque a los de allá afuera se les puede decir, bueno, no conocen del Señor, o no han oído del Señor. Ese es nuestro trabajo. Pero los que nosotros estamos aquí, sí ya hemos escuchado del Señor, ya hemos oído del Señor, ya conocemos del Señor. Realmente, ¿qué decimos nosotros, entre nosotros aquí dentro de la iglesia? ¿Cómo pensamos? Entonces, nosotros sabemos que nosotros necesitamos del Evangelio. A lo mejor de allá, la gente de allá afuera piensa que no lo necesita, pero nosotros sí ya conocemos y nosotros necesitamos del Evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que analizar bien esa necesidad que nosotros tenemos y que es una lucha constante. No es de que hoy ya trabajé o ya hice, ya me gané, no, es una lucha constante. Vamos a empezar, hermanos, a desmenuzar la palabra del Señor, la palabra de esta parábola, y les voy a repetir lo que me interesa es destacar el versículo 18, que es lo que me llama la atención, que dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Ese es lo que a mí me llamó la atención, hermanos. Este tema, hermanos, se llama desprecio y oportunidad. Vamos a ver si realmente sí los convenzo de lo que es el desprecio
y lo que es la oportunidad, hermanos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Entonces este fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. No le pidió, sino que le rogó. Había un interés del fariseo porque Jesús estuviera en su casa con él. Entonces había cierto interés. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y llegó Jesús y no se le recibió. Simplemente llegó Jesús como cualquier otro invitado simple y se sentó a la mesa. Hermanos, el fariseo, su meta en la vida, ¿qué es un fariseo? Su meta en la vida es conseguir la santidad. Era lo que era un fariseo en aquel entonces, era perseguir la santidad, hermanos. La santidad era una medida estricta de la observancia de la ley que ellos tenían. Ese era el fariseo. El fariseo, en general, representaban la creencia de la mayoría del pueblo que les tenía gran respeto, y cual ellos influían, por ese respeto que le tenían a los fariseos, ellos influían en la vida del pueblo. El nombre del fariseo, que vendría siendo un similar a lo que es religioso, moralista, incluso hipócrita, crítico, viene del arameo perash, que significa ser separado o ser apartado. Eso es lo que significaba en arameo ser fariseo: ser separado, ser apartado. Ellos eran muy estrictos en cuestión de la ley. Los fariseos tenían mucha disputa con los saduceos, pero se unían para atacar a Jesucristo. Dice la palabra que este fariseo de nombre Simón le rogaba mucho al Señor Jesucristo que fuera a su casa. Este fariseo era diferente, por ejemplo, a Nicodemo, porque Nicodemo, cuando fue a hablar con el Señor Jesucristo, fue de noche y fue a escondidas. No, este fariseo lo invitó abiertamente y quería que fuera a su casa. Era diferente el comportamiento de este fariseo. Entonces, hermanos, es lo que se puede decir de este personaje, del fariseo. Su nombre es Simón. Y dice, seguimos el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta era una mujer, hermanos, que era conocida por su pecado. ¿Cuántos hemos conocido nosotros que hay gente que es conocida por su pecado? El que roba, el que toma, el que asalta, el que viola, el que engaña, ¿sí? Esta mujer era conocida por su pecado, ¿sí? Entonces ya era conocida de antemano, y era mujer que todos la conocían por su pecado, hermanos. Pero ella se enteró de que estaba en la casa del fariseo, de la casa de Simón. Esta mujer había sido repudiada, era odiada, era no grata ante la sociedad. Y menos, ya habíamos dicho que los fariseos eran muy estrictos en la ley. ¿Ustedes creen que iba a entrar fácilmente esta mujer a la casa del fariseo? Sin en cambio, ella, no sé cómo se las ingenió, pero entró a la casa del fariseo. También el Señor algo tuvo que ver ahí. Bueno, el Señor tuvo que ver en todo, porque el Señor no le sorprende. El Señor sabía y Él quería, en su idea era juntar a lo que era al fariseo y a la pecadora. El Señor lo que quería era juntarlos. Él sabía que iba a llegar la mujer. Yo creo que inclusive cuando se llegó y se sentó a la mesa, yo creo que por ahí Pedro y Juan se sentaron cerca de él y les dijo Jesús: no háganse más para allá, porque sabía que iba a venir esa mujer pecadora. Entonces el Señor Jesús sabía de antemano que iba a venir. Él ya sabía todo, y de antemano también yo creo que también el Señor obró para que esta mujer pudiera entrar ahí con su frasco de alabastro. Vino esta mujer, hermanos, y trajo lo mejor que tenía, se lo trajo a Jesús. No le trajo lo que le sobraba, no trajo lo que podía, le trajo lo mejor. Le trajo. Ahorita que estoy hablando y que digo le trajo, omití darle la bienvenida a mi hermana Laura. Qué bueno que está aquí con nosotros, hermana Laura.
con sus hijos. Qué bueno que nos están visitando. Perdón que haga esta interrupción yo en la prédica, pero igual a mi hermanita Gaudencia. ¿Sí se llama Gaudencia, hermano? Valentina. ¿Y quién se llama Gaudencia? Mira, ya estoy bautizando yo aquí a las personas. ¿Y cuál es su nombre, hermana? ¿Perdón? Ok, bueno, bienvenidas hermanas. Perdón, no les había yo dado estoy hablando de que a Jesús lo invitaron y no me dieron la bienvenida y yo estaba aquí haciendo lo mismo. Perdónenme, discúlpenme, hermanos. Bueno, perdóname, Señor, por haber hecho esta interrupción. Bueno, seguimos. Entonces, hermanos, la mujer pecadora le trajo a Jesús lo mejor que tenía. No le trajo lo que sobraba, no le trajo lo que podía. Le trajo lo mejor que tenía, hermanos. ¿Sí? Y se arriesgó, y ella sabía que tenía que ver al Señor. También había ese interés de conocer al Señor. Así como el fariseo tenía interés de que Jesús estuviera en su casa, también esta mujer tenía interés de estar con Jesús. Los dos tenían ese interés de estar con el Señor Jesucristo. Y traía este frasco, traía lo mejor. Mujer conocida por su pecado, que sabía que estaba comiendo. Imagínense, era un momento inoportuno, porque Jesús no estaba en una reunión, simplemente estaba comiendo, estaba en una comida. Era más difícil que la pudiera atender, pero así fue, hermanos. Ella quería hablar con el Jesús, quería conocerlo, y entonces fue y se arriesgó y fue a verlo. A pesar de que ella sabía que podía recibir un rechazo, podía recibir un maltrato, ella fue y ella quería conocer al Señor Jesucristo. Dice el versículo 38: y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Imagínense a la mujer pecadora llorando, sintiéndose realmente pecadora, sintiéndose indigna, hermanos, llorando. Muchos de nosotros podemos venir aquí ante el altar del Señor y derramarnos en lágrimas, hermanos, y podemos hasta sacar cubetas de lágrimas, pero realmente lo sentimos ese arrepentimiento del Señor, sentimos esa presencia del Señor. Entonces ella se acercó y empezó a derramar sus lágrimas y los enjugaba. Yo enjugaba con sus cabellos. Imagínense qué escena, hermanos, que ella llegó detrás. Jesucristo ya la esperaba. Ella llegó y le empezó a tocar sus pies. Y empezó a besar sus pies y los ungía con su perfume. Esta escena, hermanos, es la que me llamó la atención, porque es lo que yo imaginé. Imagínense esa mujer sintiéndose indigna y estando ahí a los pies del Señor. Hermanos, y esto es lo que tenemos que salir a decir, hermanos. No importa cuál es tu pecado, no importa cuál grande es el pecado, si tú vienes a los pies de Jesús, siempre vas a encontrar ese perdón. Siempre va uno a encontrar ese perdón, hermanos. Entonces, esta mujer lo tocaba, ¿sí? Cuando en aquel entonces la gente que se consideraba santa, que se consideraba muy digna, no se dejaba tocar por los pecadores, porque sentía que había contaminación. Jesús, por ejemplo, cuando tocó a un leproso, Jesús no se contaminó. El leproso tomó de su santidad. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro de los caminos del Señor, no va a haber contaminación. Aunque estemos con la persona más pecadora, no nos vamos a contaminar porque estamos con el Señor. Entonces nosotros no podemos sentir ese rechazo, no podemos sentirnos más por las personas que supuestamente los consideramos que son pecadoras, hermanos. Entonces, no importa cuál es tu pecado, si vienes tú y realmente vienes con un corazón sincero, vas a encontrar el perdón. Gloria a Dios. Y versículo 39: y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjese que el fariseo lo invitó, pero ya cuando estaba ya a su mesa, ni siquiera lo consideró profeta.
y Dios era Dios. Ni siquiera le dijo profeta, simplemente empezó a dudar de su personalidad de Jesucristo. Entonces a lo mejor más lo convidó porque es esa clase de personas que socialmente le gusta estar invitando a la gente a comer, para tener esas amistades o para conocer a las personas. Entonces decía, este hombre ni siquiera es profeta. Si viene de Dios, no es profeta, pero el Señor era Dios. Versículo 40. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa te digo, tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Imagínense que el fariseo ni siquiera lo consideraba ya profeta, pero sin en cambio con la hipocresía le dice, di, maestro. Entonces simplemente estaba haciendo unas cuestiones que a él no lo sentía en su corazón. Hablaba, pero no lo sentía en su corazón. Entonces Jesús le dijo, dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. El Señor tuvo que decirle esta parábola a Simón. Hermanos, yo considero que aquí la mujer pecadora ya se había arrepentido antes, ya había escuchado al Señor Jesucristo, ya su mensaje había entrado en su corazón, ella ya había creído en el Señor Jesucristo, ella fue a ver al Salvador, ella fue a ver a quien nos puede librar, ella fue a ver al que le daba vida eterna. Ella ya estaba totalmente convencida de que este Jesucristo es el que le iba a dar la vida eterna. Entonces Jesucristo ya sabía que la mujer ya había creído en él. Entonces simplemente, ¿a quién le faltaba? Le faltaba al fariseo. Vemos aquí a dos personajes, hermanos. El fariseo, que se considera una persona moralmente estable, y la pecadora. Pero aquí, en ese momento, el que más necesitaba de Jesucristo, ¿quién era, hermanos? Era el fariseo. A Jesucristo, ahora le interesaba a Jesucristo que ese fariseo recibiera el Evangelio. La mujer pecadora, lo voy a repetir, ella fue a ver a su Salvador. Ella fue a ver a quien le podía dar esa vida eterna. Entonces, Jesucristo le interesaba y le daba esta oportunidad, hermanos. Le daba esta oportunidad al fariseo. Hermanos, utilizando a una mujer pecadora. Esto, hermanos, también nos demuestra que nosotros no podemos hacer menosprecio de personas, porque esas personas en un momento dado nos pueden servir, y de mucho, hermanos. Dios se vale de las personas humildes, a veces de las personas que supuestamente no tienen nada de valor, hermanos. Esta mujer fue tomada por Jesucristo para darle esa lección al fariseo. Este fariseo, si se hubiera encontrado a la mujer o si hubiera topado con ella, no lo hubiera tocado, hermanos, se hubiera hecho a un lado, ¿sí? Pero no sabía qué tan importante era la vida de esta mujer en su vida de él. Porque si él entiende el mensaje que le dio el Señor Jesucristo, él iba a encontrar la salvación, él iba a encontrar la vida eterna. Y dice Jesucristo en la parábola, versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Los dos hermanos, los dos deudores, uno debía 500, otro debía 50. Era mucho para uno, poco para el otro, pero ninguno de los dos podía pagar. Esto, hermanos, también nos demuestra que la salvación no se puede pagar, hermanos. La salvación es una gracia del Señor. Entonces, ellos no lo podían pagar, hermanos. Y entonces, a ver, en el versículo 43 dice, respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, ya creo que me salté, y teniendo ellos no con qué pagar, ¿cuál de ellos le amará más? Le preguntó Jesús. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, hermanos, aquel que se considere pecador, aquel que se considere que más Dios le ha perdonado, ¿cómo estará agradecido con el Señor?
Yo recuerdo, hermanos, que una vez iba yo por la carretera rumbo a Guerrero y yo iba con un grupo de personas y la persona que iba al mando de nosotros, de las personas, me caía muy mal a mí, me molestaba porque era muy orgulloso, me caía muy mal me caía. Y fuimos, y en la carretera, hermanos, encontramos varias gente y un carro a punto de irse a un desfiladero, ¿sí? Entonces nos paramos y él, hermanos, había mucha gente, pero estaban así como, ¿qué vamos a hacer? Alguien que nos ayude. Y el carro estaba así para irse al desfiladero. Él se bajó, fue a su cajuela, sacó una cuerda, ató la camioneta que se iba a ir al desfiladero y luego la amarró a un carro más potente y le dijo al carro, hazte para atrás. Y el carro se hizo para atrás, hermanos, y salió el carro. El que se iba a caer al desfiladero lo sacó. Imagínense cómo salió la familia que estaba en ese carro, hermanos. Salió, porque era una familia, salió el padre, salió la madre y los hijos. Imagínense ustedes cómo salieron, agradecidos con toda la gente que estaba ahí. Y yo estaba ahí expectante, hermanos, y me causó una gran admiración que todo ese resentimiento, todo ese mal que yo sentía con él, se me quitó. Y desde ese momento cambió mi carácter hacia él, y yo lo veía mal. Yo lo veía mal, pero lo empecé a ver bien. Y dije, este hombre sirvió de algo. Y les digo, entonces todas esas personas que iban a caerse, que iban a sufrir ese accidente, quedaron agradecidas. Imagínense nosotros, hermanos, cómo debemos estar. Que nosotros íbamos a una muerte eterna y el Señor Jesucristo viene y nos salva. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que estar agradecidos. Y más yo, que soy el más pecador, hermanos, imagínense. A mí el Señor me ha perdonado más. Tengo que estar más contento y más feliz. Porque a quien más perdona, más es que lo debe de amar. Entonces el Señor tenemos que amarlo, hermanos. Entonces imagínense, si esa familia estuvo agradecida, ¿cuánto nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor, llenos de gozo? Entonces dice, y entonces Jesús vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Hermanos, esto es lo que causa gran interés, hermanos. Esta era una oportunidad que tenía Simón el fariseo. Esta era una oportunidad para agradecerle al Señor, para conocer al Señor. Y el fariseo dejó pasar esta oportunidad, hermanos. ¿Quién lavó sus pies? En aquel entonces la gente que era invitada, había gente ya destinada para lavar los pies a las personas invitadas. Bueno, pues aquí no hubo quien le lavara los pies al Señor Jesucristo. No lo recibieron ni siquiera con el beso, que era la costumbre de recibirlo. Era una oportunidad que tenía el fariseo, hermanos. ¿Cuánta oportunidad nosotros también tenemos de entrar en esa intimidad con el Señor, de conocer al Señor? Decimos, ¿el Señor está en la iglesia? Sí, y está el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. Y entonces dicen, gloria a Dios que hoy tenemos gran asistencia, hermanos, gloria a Dios. Pero a veces dicen, hoy es martes, voy el jueves. O el jueves dicen, no voy el jueves, voy el domingo. Y a veces esas pequeñas oportunidades de entrar en contacto con el Señor, de conocer su rostro, las dejamos de ir. Hermanos, vino la mujer pecadora e hizo el trabajo que Simón no quiso hacer. Hermanos, también esto nos dice que el trabajo que nosotros no queramos hacer, Dios no se va a poner triste. Dios va a tener gente que venga a hacer ese trabajo y lo va a hacer mejor que nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Pero nosotros nos da la oportunidad, hermanos, de trabajar para el Señor. Hoy vemos, y yo estoy admirado con mis hermanas que están haciendo esta obra del Señor. Cómo se están entregando, hermanos, ante la presencia del Señor. Realmente yo me quedo sorprendido por su trabajo que ellas están haciendo.
Es una oportunidad y es que el Señor le está brindando y están hermanos aprovechando esta oportunidad. Es una oportunidad de entrar en presencia con el Señor. No es que nosotros queramos lograr o ganar la salvación. Hermanos, llegó la mujer pecadora, derramó sus lágrimas, lavó sus pies, los enjugó con sus cabellos y derramó su perfume. ¿Y eso fue suficiente para ganar la salvación, hermanos? No, hermanos, eso no fue. ¿Qué fue lo que le dio la salvación a esta mujer? Su fe, hermanos. Entonces también nosotros podemos servir a Dios, y si nosotros no servimos, va a venir gente y lo va a hacer mejor que nosotros. Pero no por servir vamos a tener esa salvación. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Y si trabajamos, vamos a hacerlo con fe, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Entonces, hermanos, el fariseo dejó ir esa oportunidad. Después la Biblia no relata si el fariseo comprendió o no comprendió la parábola. Por ejemplo, Nicodemo, cuando fue a ver al Señor Jesucristo, fue de noche y escondidas. Pero después él fue más abiertamente, porque cuando el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz, él fue también con José de Arimatea y fueron a reclamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya lo hacía abiertamente. Este fariseo, esperemos que haya entendido esa parábola, como nosotros hoy queremos también poderla entender. Podemos entender y ver esa oportunidad que nosotros tenemos con el Señor, esa oportunidad que nos da el Señor. Que no despreciemos esa oportunidad, hermanos. Que siempre tengamos esa oportunidad y la aprovechemos. Dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó muchos, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces Jesucristo reconoce que son muchos sus pecados. No dice, son leves sus pecados, no, son muchos sus pecados. Hermanos, luego a mí me cuesta trabajo, a esto yo le puse mucha atención, porque uno que viene de la iglesia tradicional, viene muy confundido, viene todo revuelto, todo enredado en puras mentiras, hermanos. Por ejemplo, allá nos decían que esta mujer pecadora era María Magdalena, hermanos, y no tiene que ver nada esta mujer pecadora con María Magdalena. A María Magdalena la convirtieron en una mujer supuestamente prostituta, pero no era así María Magdalena. Y sin en cambio, ahí nosotros nos enseñaban que esta mujer era María Magdalena, y no es María Magdalena, hermanos. También una vez estábamos hace mucho tiempo en la iglesia tradicional y nos decían, esta mujer, porque ha amado mucho, ha sido perdonada. Pero se entendía. Y entonces decían las mujeres que andaban en esos caminos, yo he amado mucho. Y entonces decía aquel entonces el padrecito, estás perdonada. Pero la Biblia no se refiere a ese amor de entre el hombre, no se refiere a ese amor carnal. Se refiere al amor al Señor Jesucristo. Y a veces es esa confusión que cuando uno dice, es que yo he amado mucho a Petra, a Matilde. No se trata de eso, hermanos, sino hay que amar al Señor Jesucristo. No hay que confundirnos con el Señor, no hay que confundir la palabra del Señor. También una vez me metí a un grupo en el Facebook, ya casi no lo utilizo, donde decía que se iba a hacer una enseñanza, una crítica a la Biblia. Y entonces me gustó, dije, vamos, me voy a meter. Y entonces también es lo que nos enseña la iglesia tradicional, que dice que Adán y Eva pecaron, pero pecaron porque tuvieron sexo. Y entonces se comieron una manzana. Entonces yo agarré y contesté, no es eso. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron al Señor. Y no era una manzana, no era un fruto. Y todos los del grupo me empezaron a criticar. No, es que así no se tienen que hacer las cosas, tú porque has leído. Pues sí, por eso yo les estoy invitando a que lean la Biblia, a que no se dejen engañar, que no se dejen que se les mienta. Entonces, hermanos, por eso fue cuando a mí me costó trabajo entender
para quitarme todas esas marañas que traía yo de la iglesia tradicional, esa sarta de mentiras. Entonces, hermanos, el fariseo no quiso esa oportunidad de servirle, de agradar al Señor. Y llegó esta mujer y lo besó. Y no cesaba de llorar y enjugaba sus pies. Dice: no me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz, hermanos. Qué bonita despedida, hermanos. Entonces aquí lo que yo quiero resaltar es la oportunidad que tuvo el fariseo y el desprecio que esa mujer vino y encontró el amor del Señor Jesucristo. Ese desprecio que tenemos a las personas que supuestamente son conocidas por su pecado. Nosotros, hermanos, yo les invito a que nosotros tengamos ese comportamiento hacia las personas que a veces se ven mal, que no hagamos esa obsesión de personas, porque a veces nuestro comportamiento, hermanos, nos deja mucho que desear. También vemos que, por ejemplo, hubo una mujer adúltera que fue llevada ante el Señor Jesucristo. Hermanos, esta mujer pecadora no fue llevada hasta el Señor Jesucristo. Esta mujer fue solita. Esta mujer no la llevaron. Ella fue sola, hermanos. También en la Biblia habla de otra mujer que ungió sus pies del Señor. Esta mujer era hermana de Lázaro. Tampoco tiene relación con esta mujer. Esta también mujer le derramó su perfume. Entonces, hermanos, tenemos que darle también lo mejor al Señor Jesucristo, porque la gracia, hermanos, la gracia no se compra, la gracia se obtiene por la fe. Porque si nosotros tuviéramos que hacer algo para ganarnos la gracia del Señor, dejaría de ser gracia. Pero es la gracia, porque la gracia nos la da el Señor Jesucristo, es gratuita. Entonces nosotros tenemos que estar alabando siempre al Señor, glorificando al Señor, dándole gracias al Señor, sintiéndonos realmente como somos, hermanos. Somos indignos, porque todos somos pecadores. Todos, hermanos, somos pecadores. Y tenemos que estar aprovechando esta oportunidad que tenemos de estar aquí frente al Señor. Tenemos que agradecerle al Señor Jesucristo, porque, hermanos, hoy podemos decir: hoy estamos aquí porque me di tiempo, hoy estamos por aquí porque ya dediqué mis viáticos y ya estoy aquí. No, hermanos, si estamos aquí es porque el Señor quiso que estuviéramos aquí. El Señor nos invitó. Entonces, hermanos, espero que se les haya quedado algo de este mensaje, de no desaprovechar esas oportunidades y no despreciar a las personas que en un momento dado pueden servirnos. Que nosotros en este momento realmente que tengamos conciencia de que realmente hemos fallado, que hemos sido infieles con el Señor. Imagínense que el fariseo decía: yo no necesito de la gracia del Señor, yo no necesito del perdón del Señor. No, hermanos, nosotros necesitamos siempre de la gracia del Señor. Nosotros necesitamos del perdón del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a sentirnos hoy como esa mujer pecadora, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Que el Señor tome realmente ese arrepentimiento, tome de nosotros este corazón sincero que nosotros podemos tener, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Santo Señor, que haya habido un mensaje en tu palabra, Señor Santísimo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de conocer tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres
Misericordioso Jesús, para con